calcular que es de y, que es igual a xy menos x promedio. Y entonces, x promedio ya sabemos que es la sumatoria de todos los datos, de todos los xy, entre el número de datos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a sacar el promedio. Aquí vamos a sacar el promedio. xy, lo voy a poner con negro. X promedio, perdón. X promedio es igual, tenemos la sumatoria de, aquí voy a hacer la sumatoria, muchachos, para que quede en la misma tabla. Sería 23.2 más 23.3 más 23.4 más 23.6 y más 23.9. Esto nos da 117.4. Aquí es 117.4. Y lo dividimos entre el número de datos, que son 5. Esto es igual a el promedio de 23.48. ¿Ok? Bueno, aquí ya les había dicho que la desviación media y la desviación estándar se utilizan cuando tenemos diferente número de muestras. Entonces, para cuando tenemos desviación media, habíamos dicho que eran para valores que tenemos, bueno, que tenemos un número de valores registrados desde 1 ¿hasta qué? 5. Hasta 5, exactamente. Y la desviación poblacional cuando tenemos más de 5. Les repito, en el caso de análisis de cuantitativo cuando tenemos muestras, ¿ok? Porque no se vayan a revoljar porque en probabilidad de estadística es mayor de 20. Entonces, ¿ustedes aquí cuál aplicarían? ¿Desviación media o desviación estándar? La media porque solo tenemos 5 datos, ¿no? Y la otra es más de 5. Exactamente, sí. Entonces, vamos a aplicar, de todas maneras, ahorita vamos a aplicar las dos para que vean que sí hay una diferencia. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí nuestro valor de promedio. Ahora voy a poner aquí otra columna que va a ser x y menos x promedio. Entonces sería 23.2 menos 23.48 y luego 23.3 menos 23.48, 23.4 menos 23.48 y luego 23.6 menos 23.48 y al final 23.9 menos 23.48. ¿Okay? Entonces les va a dar esto, te da menos 0.28. Y luego menos 0.18, menos 0.08, 0.12 y 0.42. ¿Ok? Si nosotros hacemos esta sumatoria, porque aquí nos dice que la desviación media es la sumatoria de este valor, pero fíjense que son valores absolutos, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner, vamos a ponerle aquí absoluto, el signo de absoluto, para hacer la sumatoria.
y esto les da igual a 1.08, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí no se me vayan a confundir, ¿sí? En sumar normal, porque aquí me está indicando que para calcular la desviación media es la sumatoria de los valores absolutos de esa diferencia. Y luego, ya que tenemos ese valor, únicamente nos dice que hay que dividirlo entre xy menos x promedio. Perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí en la fórmula. Aquí es n únicamente. N mayúscula, N minúscula se utiliza. Entonces tendríamos que la desviación media es igual a 1.08 entre 5. Esto me da igual a 0.216. Ya tenemos ahí la desviación. Esa es la diferencia promedio entre un valor y otro que obtuvimos. Ahora, si nosotros utilizaríamos la desviación media poblacional, la desviación estándar o poblacional, tendríamos que sacarle, ¿sí?, el cuadrado de y. ¿Sí? Entonces sería x menos x al cuadrado. Pero, perdón, aquí sin el valor absoluto únicamente. Aquí sería nada más xy menos x promedio y todo esto al cuadrado. Entonces, si sacamos el cuadrado de todos estos valores sin tenerlo absoluto, tendríamos aquí 0.078, 0.032, 0.006, 0.014 y 0.176. Si sacamos la sumatoria, vamos a encontrar que 0.308. Entonces, para sacar nosotros la desviación, voy a poner la otra fórmula, desviación estándar, tendríamos sumatoria de DI al cuadrado entre N menos 1. Entonces, esto sería desviación estándar poblacional de 0. Ahí me faltó la raíz, ¿verdad? Raíz. La fórmula. Tendríamos S es igual a 0.38. 308, perdón. Entre 5 menos 1, raíz, esto es igual a 0.277. Como se pueden dar cuenta, sí existe aquí una diferencia entre ambos valores. Entonces, ¿cuál es la correcta? Bueno, según el número de datos que tenemos, la correcta sería la media. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? ¿Aún están anotando? Maestra, ¿Sí? a mí me salió un valor diferente. ¿En cuál? A ver, dime. A lo mejor yo me equivoqué igual en el cálculo. Bueno, yo ah, primero puse el 1.08 al cuadrado y, no, a ver, espere, déjelo hago otra vez a ver si me da lo mismo que usted.
Maestra, ¿Sí? el 23.48 no se puede redondear a 23.5. 23.48. No, acuérdate que dijimos que íbamos a estar utilizando 3 cifras significativas, porque sí hace mucho la diferencia porque son números muy pequeños. Ah, ok, gracias. De nada. O sea, si te fijas, estamos utilizando casi puros decimales. Entonces, si nosotros es prácticamente quitar o poner décimas que sí van a influir porque son números muy pequeños. Todo lo que estamos manejando. Maestra, me sigue dando lo mismo que tengo yo. No ¿En sé si dónde? estoy mal. En la desviación estándar. ¿En dónde es donde te da diferente? A ver. A mí me da 0.54 en vez de 0.277. Aquí vamos a hacerlo parte por parte. Punto 28 al cuadrado sí te da 0.78. ¿Cómo dijo? Que si punto 28, bueno, menos 0.28 al cuadrado, ¿cuánto te da? Estamos aquí. Bueno, yo creo que lo que hace mal es que, por ejemplo, no toma como lo del dentro de la raíz, como que lo hace por separado. Creo que solo está haciendo la raíz de la parte de arriba. De punto 308, porque yo ya Ah, hice esta operación y sí me da punto 277, pero quiero checar, por eso me gusta que lo hagan en tablas, para ir checando dato por dato y detectar errores. ¿Cuánto te da esta suma? Es que, por ejemplo, bueno, yo lo tomé como es la misma fórmula, solo pones como el día al cuadrado. Entonces yo puse el 1.08 al cuadrado y luego ya después lo dividí entre 4 y después saqué No, la raíz. no es lo mismo. Déjame te digo por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que sacar el cuadrado de cada uno y luego ya es la sumatoria. Es incorrecto si tú tomas este valor y lo elevas al cuadrado. Tienes que sacar cada uno, cada DI, precisamente, cada DI y elevarlo al cuadrado. Ok, muy bien. ¿Sí? O sea, no puede ser tan directo porque entonces sí, ya hay un error. ¿Y me dices qué valor te daba? Me da 0.54. Fíjate, 0.54. Aquí está súper alejado de la desviación media. Y eso mismo te dice que tienes un error, porque no puede ser tampoco tan diferente. Ok. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, fíjense en los datos que les di, ¿sí? Aquí los voy a poner con rojo, los voy a encerrar. Todos estos datos. Ustedes utilizarían todos esos datos ya teniendo el valor absoluto, el valor que es el valor real 23.5, ¿tomarían todos los datos o eliminarían alguno o algunos? Eliminar los más alejados. ¿Eliminarían los más alejados? Aquí estamos viendo la diferencia que hay entre ellos. Si se fijan, este pues es el punto 1, este es punto 1, este es punto 2, todavía dices ok, pero estos ya son punto 3 y punto 4. Entonces, muchas veces uno puede tomar la decisión ya con la práctica de eliminar algún valor que dices, o sea, este ya se sale fuera, ya no es tan preciso,
entonces yo lo voy a eliminar, no lo voy a contemplar y entonces únicamente, por ejemplo, si yo me desharía de 23.9, es decir, yo solo voy a trabajar con 4 valores. O si me deshago de este también, solo voy a trabajar con 3 valores. He aquí donde no es tan correcto decir, pues, por mis ganas voy a eliminar un valor. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un estudio aparte que se le llama criterio estadístico para el rechazo de valores. ¿Sí? Entonces, hay que nosotros hacer otra serie de operaciones para saber si es válido eliminar algún valor que se encuentra alejado de los demás datos que yo obtuve. ¿Ok? Ya puedo, esto ya lo tienen todos anotado. Sí, maestra. Yo igual, maestra. Bueno, nadie se opone a quitarlo. Bien. Vamos a ver lo que se llama criterio estadístico o criterios estadísticos. Criterio. Maestra, ya le quedan 4 minutos a la reunión. Ah, bueno, gracias, Lerma. Entonces vamos a salirnos y retomamos, ¿sí? Para no quedarme a la mitad. Ok, cámaras, muchachos, por favor. ¿Qué tal que se andan dormidos todavía a plenas 11 de la mañana? Yo le aprendo poquito, pero como estoy con mis datos, me falla más la conexión. Ok, está bien. Dejen que aún se están conectando Fernanda y por ahí me apareció alguien más. Bueno, creo que Fernanda quizá tenga problemas de conexión porque ya tiene rato ahí que me aparece como si estuviera uniendo. Vamos a continuar. Les decía, vamos a ver criterio estadístico para el rechazo de valores.
¿Sí me siguen escuchando? Ok. Sí. Bueno, existen diferentes métodos, como el nombre lo dice. Bueno, aquí esto nos va a ayudar a saber si podemos eliminar o no podemos eliminar algún valor. Existen varios métodos, en sí son 3. Uno que se llama método 2 puntos, se le llama o reglas o métodos 2.5D. Existe otro que se llama 4D y existe uno que se llama prueba Q. ¿Sí? El método o las reglas 2.5 y 4D son las primeras reglas que se utilizaron, que se hicieron. En estas hay que calcular la 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 desviación promedio de los resultados que tú estás considerando buenos y al encontrar la desviación de ese dato sospechoso como que tú quieres descartar sobre los resultados que tú consideras buenos y luego aparte hacer una desviación, les digo, tanto de los valores buenos como del valor que tú estás dudando que entre o no entre. Pero al al desarrollar este tipo de reglas, se han dado cuenta, por ejemplo, en el del 2.5D, que el límite para descartar es demasiado bajo. ¿Sí? Entonces, los datos válidos muchas veces también son rechazados con mucha frecuencia. Entonces, en este tipo, en el del 5D, tenemos el límite para descartar, nada más para que tengan conocimiento, el límite para descartar es bajo. Entonces, mucho lo que nos provoca que muchas veces los datos válidos también sean rechazados. Ok, y a esto le llamamos nosotros que haces tú errores de primera clase. Entonces, el grado de confianza con frecuencia para esta regla está basado en la estadística de una muestra grande. Sí, entonces necesitaríamos nosotros tener demasiados datos para que fuera como que un poco más confiable el criterio para rechazar según esta regla. Y en el caso de la regla 4D, es más o menos lo mismo que la 2.5D, pero esta regla también conduce a errores de los que llamamos de primera clase, y aunque se disminuye un poquito esa frecuencia, estadísticamente no se ha encontrado una justificación de una recomendación al 100% para utilizar esta regla. Entonces, en este tipo de reglas, les digo que cometemos el mismo tipo de errores, o sea, necesitamos tener muestras muy grandes, en esta pasa lo mismo, necesitamos tener un muestreo con muchos datos, y entonces es ahí donde ya, bueno, dijeron, no, estas dos no son muy viables para el tratamiento estadístico que nosotros requerimos, porque generalmente pues lo hacemos por triplicado o a lo mucho 5 muestras, ¿sí? Entonces es ahí ya donde sacan la prueba o la regla Q, que esta está la propusieron dos estadísticos, uno que se llama Dean y otro que se llama Dixon. ¿Sí? Estos son los autores de esta prueba, y según todos los estudios que se han hecho, nos dice que es estadísticamente correcta y es mucho más fácil de aplicar que las 2.5 y la
4D. Y tiene una confianza del 90%. Les voy a poner aquí el procedimiento que hay que seguir para aplicar esta prueba, esta regla, y también una tabla que se utiliza precisamente para saber si descartamos o no descartamos los valores. Entonces, el procedimiento para seguir esto es primero calcular el rango de los resultados. Calcular el rango. ¿Qué es para ustedes un rango? Ok, es toda la diferencia que existe desde el valor más alto al valor más bajo. Ese es un rango. Y luego tenemos nosotros que encontrar la diferencia. Encontrar la diferencia entre el resultado sospechoso, es decir, el que nosotros pensamos que no entra dentro del el criterio, ¿sí? Y le decimos, y su vecino, ¿sí? O sea, es decir, el número que está más cercano a él. Por ejemplo, ahorita teníamos 23.6 y 23.9. Sí, entonces si nosotros estamos sospechando que este no es, pues su vecino cercano sería el 23.6. ¿Ok? Y luego tenemos un tercer paso. Que es el de dividir la diferencia obtenida entre el rango. Y a esto lo llamamos coeficiente de descartación. Esto es igual al coeficiente de descartación. Y lo conocemos como el coeficiente Q. ¿Sí? Esto es lo que es el coeficiente Q. Y por último, les comentaba yo que tenemos una tabla con el que hay que comparar este valor. Entonces, comparar el valor de Q obtenido con los de la tabla, con los valores de Q de la tabla. Les llamamos Q 0.9 porque tienen el 90% de efectividad de una tabla. Aquí les voy a poner la tabla, que son los valores del coeficiente. Valores
del coeficiente. Bueno, voy a borrar esto de arriba. Esto nada más. Valores del coeficiente de descartación Q. Entonces tenemos aquí en una columna el número de observaciones y tenemos del otro lado Q 0.9. ¿Por qué? Porque son valores confiables del 90%. Cuando tenemos 3, tenemos un Q de 0.94. Cuando tenemos 4 valores, tenemos de 0.76. Cuando tenemos de 5, es de 0.64. Cuando son 6, es de 0.56. Cuando es de 7, cuando tenemos 7 es de 0.51. Cuando tenemos 8, es de 0.47. Cuando tenemos 9, es de 0.44. Y cuando tenemos 10, que ya son muchos, es de 0.41. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Esta regla nos dice que si el Q que determinamos es mayor que el Q de la tabla, el valor que nosotros consideramos sospechoso se rechaza. ¿Sí? Entonces, si el Q determinado es menor que el Q de la tabla, vamos a tener que seguir trabajando con ese valor y considerarlo que es un valor que está bien, bien obtenido. ¿Sí me explico, muchachos? Esto es importante. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno,
¿Qué vamos a hacer? Con los datos, con los 5 datos que estuvimos trabajando, caso 23.9, ¿lo consideramos o lo rechazamos? Maestra, no se le... ¿Se trabó? Ok. Que con el ejercicio que hicimos anteriormente, con los 5 datos, van a ver si 23.9 se acepta o se rechaza. ¿Ya me escucharon? Sí, maestra. Ok. Entonces voy a borrar aquí, voy a dejar esta tablita para analizar ahorita el valor que obtengan. Maestra, ¿Qué pasó? así como en la tabla, ¿con cuál número de observación se compara? ¿Cuáles son los datos que tienes inicialmente? Por Es ejemplo, con el número de datos que tienes inicialmente, que son 5. ok. Entonces se compara con el 5. Ujú.
Entonces se sigue considerando, ¿no? Así es, se sigue considerando. Decimos que el dato dudoso se acepta. Entonces tenemos nosotros el rango, que es igual a 23.9, que es el valor más alto, menos 23.2, este es igual a 0.7, valor alto. Y sería xn menos x1. Y luego tenemos la diferencia entre el valor dudoso y su consecutivo, sería 23.9 menos 23.6 para 0.3. Y luego tenemos que lo dividimos, el Q determinado sería 0.3 entre 0.7. Esto me da igual a 0.429. Y nos fijamos en la tabla que para Q, para 5, el Q de la tabla, el Q de 0.9 es igual. Le voy a poner aquí entre paréntesis el 5 porque es el número de datos. Es igual a 0.64. Entonces, analizamos que mi Q determinado, ¿cómo es en comparación con mi Q de 0.9? El Q determinado es de 0.429 y el Q09 es de 0.64. Entonces, es menor. Por lo tanto, decimos que el dato dudoso se tiene que aceptar. No lo podemos rechazar. ¿Entendido? ¿O hay alguna duda? No, maestra, entendí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, van a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Y van a desarrollar todo esto, ¿sí? Van a ustedes analizar los datos, van a detectar si ustedes rechazarían o aceptarían un dato y hacen todo este procedimiento, pero aparte van a volver a calcular errores absolutos, errores relativos y van a determinar su desviación, ya sea estándar o poblacional. Media o estándar, perdón. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. O sea, el problema nos dice lo siguiente. Un estudiante obtuvo los siguientes resultados. Para la normalidad, para aquellos que no se acuerdan qué es la normalidad, acuérdense que es una medida de concentración de una solución. Es 0.1029, 0.1029,
10.55. 0.1036. 0.1032 y 0.1024. Entonces, inciso A. Aquí me faltó el valor medible o real, es de 0.1035. Por aquí me da 5 cifras. 5.2. Entonces aquí en el inciso A, calcular la exactitud inciso B, calcular la precisión inciso C, puede descartarse algún resultado o algunos, mejor, algunos resultados mediante la prueba Q, claro. Esos serían, entonces los dejo trabajar. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿Media hora? ¿O menos? Yo digo que está bien media hora. Ok, perfecto. Entonces, si se fijan, quedan 9 minutos. Entonces, vamos a desconectarnos y en media hora, bueno, es que en media hora ya serían los 50 minutos. Entonces, mejor realícenlo y en la próxima clase ya nada más revisamos resultado. ¿Sí? Maestra, ¿Sí? vamos a sacar las desviaciones. ¿Cómo? Pues aquí. Es que precisamente por eso les puse estos incisos, para que ustedes determinaran y se dieran cuenta qué hablo de exactitud y qué hablo de precisión. Acuérdense de exactitud, estoy hablando de errores. Precisión, estoy hablando de desviación. El lunes. ¿Sí? Cualquier duda, de todas maneras, me escriben. Pero pues creo que está sencillo el tema. No sé si tengan alguna duda, son puros aspectos matemáticos. Pero si llegasen a tener alguna duda, me mandan mensaje al correo.